bien, muy buenos días. Continuando este curso de termodinámica, vamos a ir ahora al siguiente proceso denominado el proceso isotérmico. Automáticamente cuando yo escucho la palabra isotérmico, ¿a qué o qué término se me viene a la mente? Fácil, iso, que ya sabemos qué es, sí o no. Y térmico, ya sabemos que está relacionado a quién, a la temperatura. ¿Sí? Isotérmico, ¿qué quiere decir? Coméntame, ¿qué quiere decir un proceso isotérmico? Lo reducimos a la misma temperatura, o sea, temperatura constante. De acá yo ya voy deduciendo algunos puntos muy importantes. ¿Sí? Veamos gráficamente. Acá tengo mi pistón estado número uno y acá tengo mi estado número 2. Y ahora veamos el proceso isotérmico. ¿Qué ocurre en el proceso isotérmico? En el proceso isotérmico, la temperatura va a ser la misma, TT, constante. Lo demás, bueno, pues lo demás va a variar. ¿Sí? Vamos a ver acá, perdón, vamos a hacer lo siguiente. Presión 1, volumen 1 y T. En el número 2, presión 2, volumen 2 y T. Pero como es constante, T constante y T constante, ¿cierto? Y de acá nosotros llegamos a un consenso, ¿sí o no? Aplicando la ecuación general de los gases para dos estados, por supuesto, aplicamos lo siguiente. P1 por B1 sobre T1 va a ser igual a P2 por B2 sobre T2. Pero es cierto o no que la temperatura es constante, se elimina, finalmente va a quedar P1 por B1 va a ser igual a P2 por B2. Fórmula muy importante y a tener en cuenta. Vamos a poner acá número uno, ¿no? Fórmula muy importante y fórmula a tener en cuenta en este tipo de procesos, en este proceso especial. Ahora te pregunto, si la temperatura se mantiene constante, ¿qué va a pasar? Coméntame, por la primera ley de la termodinámica. Mira, por la primera ley de la termodinámica. El calor entregado al sistema va a ser igual a la variación de energía interna más el trabajo generado por la sustancia o gas. Hasta ahí todo ok. Me estás comprendiendo, ¿cierto? Bien. Ahora yo te pregunto, ¿te recuerdas cuánto era la energía cinética promedio? A ver, recuerda la primera clase, la energía cinética promedio era igual a la energía interna y era igual dependiendo si era un gas monotómico o diatómico. Podía ser 3 medios por la constante de Stefan Boltzmann por la temperatura. ¿Cierto? Mira, recuérdate, esto fue la primera o segunda clase. ¿Cierto? Ahora, ¿qué ocurre si hay una variación? ¿Qué ocurre si hay una variación de energía interna? Va a ser igual a 3 medios. Vamos a hacerlo acá mejor. Vamos a hacerlo acá para que se pueda ver. Mira, si existe una variación de energía interna, va a ser igual a la variación de energía interna, ya está. Esto de acá va a ser igual a 3 medios por la constante de Stefan Boltzmann por la variación de temperatura. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Pero si te dicen que la temperatura es constante, si te dicen que la temperatura es constante, ponle cualquier valor a la temperatura. Ponle temperatura 1 igual a 20 grados centígrados, no importa si es Kelvin o centígrados, y ponle temperatura 2 igual a 20 grados centígrados. ¿Qué va a ocurrir con esta variación? Cuéntame tú mismo. Va a ser cero, ¿cierto? Va a ser cero, ¿cierto? Por lo tanto, si va a ser cero, quiero que me digas la variación de energía interna que va a ser igual a cero, ¿sí o no? Por lo tanto, todo esto de acá va a ser igual a cero. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Te pregunto algo importante. ¿Valió este dato de acá? ¿Valió si era diatómico o monotómico? No valió.
¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la variación de temperatura es cero y se iba a eliminar todo, incluido la constante de Stefan Boltzmann. Bien, entonces estamos llegando a esta conclusión. Finalmente podemos deducir de que el calor va a ser igual al trabajo del gas. Esto se va a cumplir en el proceso, ¿qué proceso? Dime tú, isotérmico. Fórmula número 2. ¿Te das cuenta? Cuando tú veas un proceso isotérmico, automáticamente tu mente procesa y tienes que aplicar estos criterios, ¿cierto? Muy bien, ahora procederemos a la siguiente explicación. Vamos al gráfico PB. Mira, vamos al gráfico PB. Quiero que veas acá está el gráfico PB y acá, ahí está, en este punto vamos a tener una presión A. Y ahora acá en este otro punto, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Dime, tú mismo cuéntame. Una presión B, ¿cierto? Muy bien, continuemos acá. Nos ubicamos acá y nos ubicamos acá. Tendríamos un volumen A y acá un volumen B, ¿cierto? Y acá se va a dar paso a un gráfico muy importante, muy conocido, se utiliza en muchos problemas de termodinámica, la famosa isoterma. Ahí está. Fíjate la dirección. Ahí está. Muy bien, ¿no? A esta línea, a este proceso se le conoce como isoterma, ¿no? Mira, fíjate bien, por más de que tú lo veas, ¿no? Gonzalo, profe, fíjate cómo esa curva es un isoterma. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que en cualquier estado de acá, ¿no? De este proceso, la temperatura va a ser constante. Temperatura constante, temperatura constante. ¿Cierto? Llegamos a la conclusión entonces de que la temperatura en el punto A va a ser igual a la temperatura constante, igual a la temperatura B y a cualquier temperatura que pongamos en este punto de la isoterma. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Fácil, difícil, más o menos? Y finalmente el área. ¿Qué va a ser el área? El área va a ser igual ¿a qué? Ahí está, ¿no? Esto va a ser el área. Por supuesto, el área va a ser la gráfica bajo la curva. Ahí está el área. Fíjate la direccionabilidad, fíjate por favor la dirección, ¿no? que estamos observando acá. Que vemos de que el pistón se está expandiendo. Fíjate la dirección, sentido horario, expandir, sentido antihorario, comprimir. Ahora, ¿cómo hallamos esta área? ¿Ya? Más adelante vamos a ver el cálculo, en este caso vamos a aplicar integrales para hallar esta área, pero ahora vamos a sintetizarlo con una fórmula muy sencilla. Para hallar el trabajo del gas, este trabajo va a ser igual a la presión por el volumen, por el logaritmo natural de volumen final menos volumen inicial, o volumen B menos volumen A. Este va a ser la formulita para hallar el área en un proceso. ¿Qué tipo de proceso? ¿Qué tipo de isotérmico? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué más podemos recapitular acá? Recapitulando, ¿qué podemos recapitular acá? Aplicando la ecuación general de los gases a un proceso isotérmico, podemos recapitular que la presión A por el volumen A va a ser igual a la presión B por el volumen B. Eso podemos recapitular, no nosotros, ¿no? Ahí está, recapitulando. Muy bien, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en la siguiente explicación. Gracias.